Mis padres dejaron de pagar mi universidad porque mi hermana quedó embarazada y ahora que todo el dinero y atención van hacia sus cuidados, me tratan como su sirvienta. Mis padres siempre me enseñaron que el esfuerzo se recompensa. Si haces las cosas bien, tendrás una vida mejor. Ese mantra me acompañó durante años mientras luchaba por mantener mis calificaciones altas, conseguir becas y trabajar duro para cumplir con mis metas. Hasta hace poco, pensaba que ellos estaban orgullosos de mí, que mi dedicación significaba algo. Mi papá siempre decía que yo era su orgullo, y mi mamá repetía que el futuro de la familia dependía de lo que yo lograra. Pero todo cambió cuando mi hermana quedó embarazada. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas. Ella siempre ha sido el tipo de persona que vive al día, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Mientras yo estudiaba hasta tarde y planeaba mi futuro, ella salía de fiesta, cambiaba de novio cada mes y hacía lo que le venía en gana. Mis padres, aunque se frustraban con ella, siempre terminaban justificándola porque, según ellos, era más sensible y necesitaba atención extra. Cuando mi hermana nos anunció que estaba embarazada, mi mundo dio un giro inesperado. Lo primero que pensé fue, ¿y quién es el papá? Ella solo encogió los hombros y dijo que no estaba segura. Mi mamá entró en pánico y empezó a llorar. Mi papá, en cambio, se quedó en silencio. Pero lo que más me dolió fue lo que pasó después. De un momento a otro, todo el enfoque y el apoyo que siempre recibí desaparecieron. Las conversaciones en casa ya no giraban en torno a mis logros o mis planes para la universidad, ahora todo era sobre mi hermana y su bebé. Dejaron de pagar mi matrícula porque, según ellos, ahora había gastos más urgentes. Mi padre me dijo que era momento de ser solidaria con mi hermana en este momento difícil. Como si yo no tuviera mis propios problemas. Para colmo, no solo dejaron de apoyarme económicamente, sino que ahora me tocaba hacerme cargo de casi todo en casa. Como mi hermana estaba embarazada, no podía estresarse ni hacer esfuerzos. Así que yo, además de trabajar para intentar cubrir mi matrícula, tenía que limpiar la casa, cocinar y hasta acompañarla a algunas de sus citas médicas. ¿Y qué hacía ella? Ver series, dormir y quejarse de todo lo que no le parecía. Mis padres justificaban cada uno de sus caprichos. Si ella pedía algo, lo tenía. Si no quería levantarse del sofá, no tenía que hacerlo. Pero si yo me quejaba porque estaba cansada después de trabajar y estudiar, era un egoísta que no sabía valorar a la familia. Me he pasado noches enteras preguntándome en qué momento las cosas se torcieron tanto. ¿En qué momento dejé de ser la hija que ellos admiraban para convertirme en su sirvienta? No sé cuánto más pueda soportar esta situación, pero estoy segura de una cosa, esto no se va a quedar así. Esto recién comienza. Actualización 1. Las cosas se intensificaron en casa, y con cada día que pasaba, sentía que me hundía más en un agujero del que no sabía cómo salir. Entre el trabajo de medio tiempo, los estudios y las interminables tareas en casa, apenas tenía tiempo para mí. Pero claro, a nadie parecía importarle. Mi hermana seguía exigiendo que la atendieran como si fuera una reina, y mis padres seguían justificándola como si ella fuera el centro del universo. El incidente que lo cambió todo ocurrió un sábado por la tarde, después de una semana particularmente agotadora. Había trabajado 4 turnos seguidos y tenía un proyecto importante que entregar el lunes. Todo lo que quería era un par de horas para sentarme frente a la computadora y terminarlo. Pero mi hermana, como siempre, tenía otros planes. Estaba descansando en el sofá cuando empezó a llamarme desde la sala. La ignoré al principio porque estaba ocupada revisando mis notas, pero su voz se volvió más insistente. Finalmente, dejé mis cosas y fui a ver qué quería. Me pidió, sin siquiera levantar la mirada de su teléfono, que le preparara algo de comer porque tenía antojo. Le expliqué que estaba ocupada y que podía hacerlo ella misma, que no era tan difícil abrir el refrigerador y calentar algo. Su reacción fue tan exagerada como típica de ella, hizo un berrinche, diciendo que yo no entendía lo que era estar embarazada y que era una malcriada egoísta por no ayudarla. Mis padres, al escuchar la discusión, intervinieron inmediatamente, pero no para defenderme. Mi padre me llamó al comedor y me dijo que tenía que ser más comprensiva con mi hermana, que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba todo el apoyo posible. Intenté explicarle que yo también estaba al límite, pero no quiso escucharme. En cambio,
Me acusó de ser una ingrata y de no valorar los sacrificios que estaban haciendo por mantenernos como familia. Sacrificios. Esa palabra me retumbó en la cabeza. ¿Qué sacrificios estaban haciendo ellos? Yo era la que había dejado de recibir apoyo económico para pagar mis estudios. Yo era la que trabajaba y mantenía la casa en orden. Yo era la que había perdido todo el reconocimiento que alguna vez tuve en esta familia. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Sentí que todo el esfuerzo que había hecho a lo largo de los años no había servido para nada. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, algo había cambiado. Ya no me sentía triste ni derrotada. Lo que sentía ahora era rabia. Una rabia silenciosa, pero implacable. Esa noche, mientras todos dormían, me senté frente a mi computadora y empecé a buscar opciones. Busqué becas, trabajos de medio tiempo mejor pagados, incluso lugares donde podría vivir si decidía irme de casa. Todo lo que tenía claro era que no podía seguir así. Aunque no tenía un plan concreto, sabía que tenía que empezar a pensar en mí. Había pasado demasiado tiempo poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías, y ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mártir de esta familia. Ese sábado fue el principio del fin para ellos, y para mí, el inicio de algo nuevo. Actualización 2. Las semanas siguientes al incidente del sábado fueron un reflejo de lo que mi vida se había convertido, un ciclo interminable de trabajo, estudios y obligaciones domésticas. Cada día comenzaba igual. Me despertaba temprano para preparar el desayuno, no porque quisiera, sino porque si no lo hacía, mi madre se aseguraba de recordarme que mi hermana no debía hacer esfuerzos. Después de limpiar la cocina, salía corriendo a trabajar, aprovechando cada minuto libre en el transporte público para estudiar. Al volver a casa, el panorama era siempre el mismo, mi hermana en el sofá, viendo televisión o hablando por teléfono con alguna de sus amigas, mientras mi madre la consentía como si estuviera hecha de cristal. Si había platos sucios en el fregadero, eran míos para lavar. Si algo en la casa no estaba en orden, era mi responsabilidad arreglarlo. Y si osaba quejarme, recibía miradas de desaprobación o sermones sobre el sacrificio que implica ser parte de una familia. Lo peor de todo era la actitud de mi padre. Antes, él era mi mayor apoyo, mi confidente. Cuando tenía dudas sobre mi futuro o me sentía insegura, él siempre estaba ahí para darme consejos o recordarme que estaba orgulloso de mí. Pero desde que mi hermana quedó embarazada, todo cambió. Ahora, cada vez que intentaba hablar con él, parecía distraído o incómodo, como si prefería evitarme. Si alguna vez llegaba a mencionar mis estudios o mis preocupaciones, me interrumpía para recordarme que todos estamos haciendo sacrificios y que debía ser más comprensiva con mi hermana. Un día, mientras estaba terminando de doblar la ropa que había lavado, por supuesto, la de mi hermana también, mi madre entró a mi habitación. Se sentó en mi cama y, con esa expresión que solo usa cuando quiere manipularme, comenzó a hablar sobre cómo los gastos se habían disparado desde que mi hermana quedó embarazada. No solo estaba el costo de sus consultas médicas y vitaminas, sino también las compras de comida que ella pedía por antojos, el acondicionamiento de un cuarto para el bebé y otros gastos que ni siquiera sabía que existían. Todos tenemos que contribuir, dijo con un tono que pretendía sonar dulce pero que solo me llenó de rabia. Luego me pidió, sin rodeos, que trabajara más horas en mi empleo de medio tiempo. Es solo mientras pasa esta etapa, agregó, como si eso lo hiciera menos ofensivo. Le dije que no podía. Ya estaba al límite tratando de equilibrar mi trabajo y mis estudios. Pero mi madre no aceptó un no como respuesta. En cambio, empezó a quejarse de cómo yo, siendo la hija responsable y trabajadora, no estaba dispuesta a ayudar en un momento tan crucial para la familia. Me quedé callada, porque sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Sin embargo, algo en esa conversación me hizo abrir los ojos. Mi madre no veía todo lo que hacía como un sacrificio, lo veía como mi obligación. No importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para ellos. Esa noche, cuando finalmente me acosté, revisé mi correo y noté que había recibido una respuesta sobre una de las becas a las que había aplicado en secreto. Era una beca parcial, que cubría una parte de mi matrícula, pero no todos los gastos. Aún así, era un pequeño rayo de esperanza. A partir de ese momento,
empecé a planear con más cuidado. Decidí que tenía que ahorrar todo lo que pudiera, aunque significara sacrificar aún más mi tiempo libre o mis pocas indulgencias. Cada centavo contaba si quería salir de esa casa. Por supuesto, mis padres y mi hermana no tenían ni idea de lo que estaba planeando. Para ellos, yo seguía siendo la hija obediente, la que siempre estaría ahí para arreglar sus problemas. Pero en mi mente, ya había empezado a trazar la línea que separaría mi vida de la suya. Sabía que no sería fácil. Todavía no tenía todos los detalles resueltos, y la culpa que intentaban inculcarme seguía pesando en mi corazón. Pero también sabía que, si me quedaba, terminaría perdiéndome a mí misma por completo. Lo que ellos no sabían es que no solo estaba planeando irme. También estaba buscando la manera de hacer que sintieran, aunque fuera un poco, todo el desgaste que habían causado en mí. La idea de simplemente marcharme y dejarlo todo atrás ya no era suficiente. Quería que se enfrentaran a las consecuencias de sus decisiones, especialmente mi hermana. Era cuestión de tiempo. Y cada día que pasaba, mi resolución se hacía más fuerte. Actualización 3. Con el tiempo, mi relación con mi familia pasó de ser tensa a insostenible. La carga que me habían impuesto no disminuía, al contrario, cada día encontraba nuevas exigencias. Ya no era solo cuestión de cuidar la casa o atender a mi hermana. Ahora también debía acompañarla a sus citas médicas porque, según mi madre, necesitaba apoyo emocional. Por supuesto, esto significaba perder horas valiosas que podría haber usado para trabajar o estudiar. Durante una de esas citas, mientras esperábamos en la sala de espera del consultorio, mi hermana, sin el menor rastro de vergüenza, comenzó a quejarse de que las vitaminas prenatales que mi madre le había comprado no eran de la marca que ella quería. Me costaba creer lo que estaba escuchando. Mi hermana, que no tenía idea de quién era el padre de su hijo y que había puesto a toda la familia en una situación económica crítica, se atrevía a quejarse porque las vitaminas no eran de calidad suficiente. Ese día, algo hizo clic en mi cabeza. No solo estaba agotada físicamente, también estaba emocionalmente exhausta. La indiferencia y egocentrismo de mi hermana me quemaban por dentro. Pero lo peor era que mis padres parecían incapaces de ver lo que estaba sucediendo. Para ellos, todo lo que mi hermana pedía era necesario. Y yo, como siempre, debía ser quien hiciera los sacrificios para cumplir con esas necesidades. Lo que no esperaba era descubrir hasta qué punto habían llevado esos sacrificios. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a ordenar algunos papeles en su cuarto, encontré algo que me dejó helada. Era un estado de cuenta bancario, con un saldo negativo considerable. Al principio, pensé que debía ser un error, pero mientras seguía revisando, encontré más documentos que confirmaban lo que temía. Mis padres estaban endeudados hasta el cuello. Habían pedido varios préstamos para cubrir los gastos de mi hermana, su habitación para el bebé, los antojos absurdos, las citas médicas privadas, todo lo que ella pedía y más. Mi corazón se hundió. Siempre había asumido que mis padres tenían problemas económicos, pero jamás imaginé que hubieran llegado a ese extremo. Lo peor fue darme cuenta de que, mientras ellos hundían en deudas para satisfacer a mi hermana, habían dejado de lado todo lo que alguna vez invirtieron en mí. Esa noche, después de cenar, los enfrenté. Les mostré los papeles que había encontrado y les pedí explicaciones. Mi madre, visiblemente incómoda, intentó justificarlo diciendo que no había tenido otra opción. Mi padre, por otro lado, ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Solo dijo que la familia es lo primero y que estaban haciendo lo necesario para apoyar a mi hermana en su situación. Esa respuesta me enfureció. ¿La familia es lo primero? ¿Y yo? ¿Acaso no era parte de esa familia? Les recordé cómo me habían quitado el apoyo para mis estudios, cómo me habían convertido en la niñera y sirvienta de mi hermana, y cómo, a pesar de todo, nunca había recibido ni una palabra de agradecimiento. Mi madre, en lugar de reconocer lo que decía, me acusó de ser egoísta. Dijo que no entendía lo que significaba ser madre, que algún día lo comprendería. Mi padre, una vez más, permaneció en silencio. La discusión terminó cuando me levanté de la mesa y me fui a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza y me dejé caer en la cama. Mi pecho estaba tan lleno de rabia que apenas podía respirar. En ese momento,
supe que había llegado al límite. Ya no podía seguir viviendo en esa casa. Pero antes de irme, necesitaba hacer algo más. No podía simplemente empacar mis cosas y marcharme como si nada. No después de todo lo que me habían hecho pasar. Necesitaba que sintieran, aunque fuera un poco, el peso de sus decisiones. Y no podía evitar pensar en mi hermana, quien hasta ahora había salido ilesa de todo esto. Esa noche, mientras los demás dormían, comencé a planear mi salida. Contacté a mi tía, la hermana de mi madre, con quien siempre había tenido una buena relación. Le expliqué lo que estaba pasando y le pedí ayuda. No quería dinero, solo un lugar donde quedarme mientras terminaba de estudiar. Mi tía, como siempre, fue comprensiva y me ofreció un cuarto en su casa. Ahora tenía un plan. Pero antes de ejecutarlo, había algo más que debía hacer. Algo que aseguraría que mi partida no pasara desapercibida. No quería que mi hermana, con su actitud despreocupada, continuara con su vida como si nada. Tampoco quería que mis padres siguieran justificando sus errores sin consecuencias. Si iban a tratarme como una extraña, entonces yo iba a actuar como una. Una que no dejaría que se salieran con la suya. Actualización 4. La tensión en mi casa había alcanzado niveles insoportables. Cada interacción con mis padres y mi hermana era una mezcla de rabia, decepción y agotamiento. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía un poco de control. Mi tía había sido un salvavidas, ofreciéndome no solo un lugar donde quedarme, sino también el respaldo emocional que tanto necesitaba. Sin embargo, no podía simplemente desaparecer sin más. No después de todo lo que me habían hecho. Decidí que mi partida debía ser un mensaje. Un recordatorio de que sus decisiones egoístas y ciegas tenían consecuencias. Ya no era la hija dócil y complaciente que agachaba la cabeza y aceptaba cada injusticia. Iba a dejar claro que no me quedaría callada mientras ellos permitían que mi hermana se convirtiera en el epicentro de sus vidas, hundiéndolos a todos en el proceso. Primero, recopilé pruebas. Pasé varias noches revisando los documentos financieros que había encontrado, tomando fotos de los estados de cuenta y los registros de los préstamos que habían pedido. También incluí capturas de conversaciones de WhatsApp en las que mi madre me pedía que cubriera más responsabilidades en casa porque mi hermana estaba demasiado estresada. Todo esto lo guardé en una carpeta en mi correo, por si llegaba a necesitarlo más adelante. Después, me enfoqué en mi hermana. Sabía que el mayor miedo de mis padres era el que dirán. Mi madre, en especial, siempre había sido obsesiva con la imagen que proyectábamos como familia. Y mi hermana, a pesar de ser la causa principal de nuestros problemas, también tenía su cuota de miedo a ser juzgada. Había mantenido en secreto el hecho de que no sabía quién era el padre de su bebé, una verdad que hasta ahora solo mis padres y yo conocíamos. Era hora de sacar esa verdad a la luz. Empecé de manera sutil. Durante una comida familiar, en la que una tía y una prima habían venido de visita, aproveché una conversación sobre maternidad para soltar, con aparente inocencia, un comentario. Debe ser complicado no tener idea de quién será el papá. No sé cómo logras lidiar con eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me lanzó una mirada que podría haberme matado, y mi hermana, con el rostro rojo de furia, intentó reír nerviosamente y cambiar el tema. Pero era tarde. Mi prima, siempre curiosa, comenzó a hacer preguntas, y aunque mi madre intentó desviar la conversación, ya había sembrado la semilla de la duda. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a extenderse entre los familiares. Cada vez que alguien llamaba a la casa para preguntar sobre el embarazo, mi hermana se encerraba en su cuarto y se negaba a hablar. Mi madre, por su parte, intentaba desesperadamente controlar el daño, pero cuanto más intentaba ocultarlo, más interés generaba en los demás. Mientras mi hermana lidiaba con el juicio silencioso de la familia, yo seguía con mis propios preparativos. Aseguré un trabajo de medio tiempo más estable y ahorré todo lo que pude para cubrir mis gastos iniciales cuando me mudara con mi tía. También comencé a apartar discretamente algunas de mis cosas, llevándolas a la casa de mi tía en pequeñas tandas para no levantar sospechas. El golpe final llegó una semana antes de mi partida. Usé las pruebas que había recopilado para escribir un correo detallado a mis padres.
Les expliqué cómo sus decisiones habían destruido nuestra relación y cómo habían permitido que mi hermana se convirtiera en una carga para todos nosotros. Les hablé de las noches en las que apenas podía estudiar porque debía cuidar de mi hermana, de las oportunidades que había perdido porque ellos decidieron priorizar su comodidad sobre mi futuro. El correo terminaba con un ultimátum. Si intentaban hacerme regresar o interferir en mi vida de cualquier manera, compartiría las pruebas con todos nuestros familiares y amigos. Les recordé que, aunque ellos pudieran justificar sus acciones como apoyo familiar, no todos verían con buenos ojos las deudas que habían acumulado por satisfacer los caprichos de una hija irresponsable. Esa noche, cuando envié el correo, sentí una mezcla de miedo y liberación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no podía seguir siendo la única persona en esa casa que cargaba con todo. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, el ambiente era tenso. Mis padres apenas me dirigieron la palabra, y mi hermana evitó mirarme a los ojos. Mi madre, con un tono más frío de lo habitual, me dijo que no esperara cenar en casa esa noche, porque necesitaban espacio para hablar. Era evidente que habían recibido el mensaje. Esa noche, mientras trabajaba, recibí un mensaje de mi tía confirmándome que ya estaba todo listo para mi llegada. Sentí un nudo en la garganta, pero también una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, veía una salida a todo este caos. Ahora solo quedaba ejecutar el último paso de mi plan. No solo iba a irme, me iba a asegurar de que sintieran mi ausencia de la forma más dolorosa posible. Actualización 5. La semana siguiente a mi correo fue una de las más tensas que he vivido. Mis padres estaban prácticamente en modo de silencio absoluto conmigo, mientras que mi hermana pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto, probablemente planeando cómo seguir viviendo como la reina del drama sin mi ayuda. Decidí actuar como si nada pasara, pero cada momento libre que tenía lo utilizaba para terminar de empacar y asegurarme de que nada me detuviera. El día de mi partida estaba programado estratégicamente, un sábado en el que sabía que mis padres estarían ocupados con unas compras que mi hermana había solicitado para el bebé. Mi tía, con quien ya había coordinado todo, me recogería en la tarde con su camioneta, lo que me permitiría llevar las pocas cosas importantes que me quedaban en la casa. Ese sábado por la mañana, dejé todo listo. Mi habitación estaba casi vacía, a excepción de un par de cosas que no planeaba llevarme. Cuando bajé para desayunar, mis padres y mi hermana estaban en la cocina. Mis padres apenas levantaron la vista cuando entré, y mi hermana, con su panza de embarazo en exhibición, no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico sobre mi actitud distante. Es increíble cómo ciertas personas en esta casa ya no contribuyen en nada, dijo mientras untaba mantequilla en una tostada, actuando como si el mundo entero le debiera algo por estar embarazada. No respondí. A esas alturas, discutir con ella era como intentar razonar con una pared. Me limité a terminar mi desayuno en silencio, sabiendo que en unas horas estaría fuera de ese infierno. Mis padres salieron poco después del desayuno, anunciando que pasarían todo el día fuera. Mi hermana, por supuesto, se quedó en casa, lo que complicaba un poco las cosas. Sabía que si me veía salir con mis cosas, haría un escándalo. Pero no estaba dispuesta a dejar que eso me detuviera. Esperé hasta que ella se encerró en su cuarto para hacer una siesta. Era su rutina diaria desde que el embarazo le daba, según sus propias palabras, un agotamiento que nadie entendía. En cuanto cerró la puerta, empecé a mover mis cosas hacia la entrada. Trabajé rápido pero con cuidado, asegurándome de no hacer ruido que pudiera alertarla. Cuando mi tía llegó, ya tenía todo listo. La ayudé a cargar las cajas y maletas en su camioneta, sintiendo como una mezcla de adrenalina y alivio me llenaba por completo. Antes de irme, dejé un sobre en la mesa del comedor con una carta para mis padres. No iba a irme sin decirles exactamente lo que pensaba de ellos y de cómo habían permitido que todo llegara a este punto. La carta era directa y brutal. Les recordé cómo habían priorizado a mi hermana y a su irresponsabilidad por encima de mi futuro, cómo me habían relegado a ser su sirvienta mientras cargaban con las consecuencias de sus malas decisiones. Les dije que, aunque todavía los quería, ya no los respetaba, y que no podían esperar que volviera a sus vidas mientras siguieran tratando a mi hermana como si fuera el centro del universo. También incluí una advertencia:
Si intentaban contactarme o hacerme sentir culpable, no dudaría en compartir toda la información que tenía sobre las deudas que habían acumulado con los demás familiares. Subí a la camioneta de mi tía sintiendo que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida. El trayecto hacia su casa fue más tranquilo de lo que esperaba, y mi tía hizo todo lo posible para que me sintiera bienvenida desde el primer momento. Me ayudó a instalarme en la habitación de invitados y me aseguró que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Pero no iba a detenerme ahí. Mi salida de casa era solo el primer paso en mi plan. El verdadero golpe vendría después, cuando me asegurara de que mi hermana y mis padres entendieran las consecuencias de sus acciones de la manera más clara posible. Unos días después de mudarme, comencé la siguiente fase de mi venganza. Sabía que mi hermana estaba organizando un baby shower con la ayuda de mis padres. Había visto los planes en su teléfono cuando dejaba sus cosas tiradas por la casa, como siempre. Decidí que ese evento sería el escenario perfecto para exponer toda la verdad. Primero, contacté a algunos familiares cercanos que no estaban al tanto de la situación completa. Les conté cómo mis padres habían dejado de pagar mi universidad para financiar los caprichos de mi hermana y cómo ahora estaban hundidos en deudas por su culpa. También mencioné que mi hermana ni siquiera sabía quién era el padre de su bebé, un detalle que todavía intentaban ocultar desesperadamente. El día del baby shower, me aseguré de que toda esa información estuviera circulando entre los invitados. Algunos familiares me habían prometido que harían preguntas incómodas, y otros estaban tan indignados que no dudaron en confrontar a mis padres directamente durante el evento. El caos que siguió fue más de lo que había esperado. Mi madre terminó llorando frente a todos, mientras intentaba justificar sus decisiones como sacrificios necesarios por el bien de la familia. Mi hermana, incapaz de manejar la presión, tuvo un ataque de histeria y tuvo que ser llevada a su habitación para calmarse. Y mi padre, que solía ser una figura de autoridad en la familia, se quedó en silencio, incapaz de defenderse. Yo no estuve presente en el evento, pero recibí múltiples mensajes y llamadas de familiares que me contaron todo. Al parecer, el baby shower terminó abruptamente, y muchos de los invitados salieron disgustados. Algunos incluso sugirieron que mis padres buscaban más apoyo financiero para seguir cubriendo los gastos de mi hermana, lo que solo aumentó el desprecio hacia ellos. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre. No lo abrí. Sabía que era mejor mantener mi distancia y dejar que enfrentaran las consecuencias de sus propias acciones. Actualización 6. El impacto del baby shower fue solo el inicio. Aunque estaba satisfecha con el caos que desaté, sabía que la lección aún no había sido completamente aprendida. A pesar de las tensiones que se generaron ese día, recibí noticias de que mis padres y mi hermana habían comenzado a reconstruir su imagen con algunos familiares, mintiendo sobre lo ocurrido y pintándome como la hija ingrata que los había abandonado en un momento crítico. Ese último golpe de manipulación fue suficiente para decidir que no iba a quedarme de brazos cruzados. Decidí que era hora de sacar a la luz algo que había estado guardando, el verdadero estado de las finanzas de mis padres. Antes de dejar la casa, había tomado fotos de los documentos financieros que mi padre solía dejar en su escritorio. Había pruebas claras de los préstamos que habían pedido, las deudas que habían acumulado y los gastos excesivos dedicados a los caprichos de mi hermana. Además, encontré un detalle que me enfureció aún más. Habían estado usando una parte de mi fondo universitario para cubrir esas deudas. Reuní toda la información y, con la ayuda de mi tía, contacté a varios de los familiares que aún tenían dudas sobre lo que estaba pasando. Durante una reunión organizada en casa de mi tía, presenté los documentos, uno por uno, dejando en claro cómo mis padres habían elegido sacrificar mi futuro para sostener a mi hermana. También les mostré pruebas de los préstamos y del uso indebido del dinero destinado a mis estudios. Fue un golpe duro para todos. La reacción fue inmediata. Los familiares que antes intentaban justificar a mis padres comenzaron a cuestionarlos directamente, exigiendo explicaciones y condenando su comportamiento. Algunos, que también habían prestado dinero creyendo que era para emergencias médicas o gastos esenciales del bebé, estaban furiosos al descubrir que esos fondos habían sido utilizados en cosas tan frívolas como redecorar la habitación de mi hermana o comprarle un cochecito de lujo que ni siquiera podía permitirse. Mis padres intentaron defenderse, pero sus argumentos se desmoronaron rápidamente ante las pruebas. Mi hermana, por su parte, hizo un espectáculo de sí misma,
llorando y diciendo que todos estaban atacándola porque estaba embarazada. Sin embargo, esta vez, nadie le creyó. Los familiares finalmente vieron lo que yo había estado soportando durante tanto tiempo, la manipulación, el egoísmo y la falta de responsabilidad de mi hermana, respaldados por la complicidad de mis padres. El golpe final llegó cuando el rumor se extendió más allá de la familia. Algunos amigos cercanos de mis padres, personas con quienes siempre intentaron mantener una fachada de respeto y estabilidad, comenzaron a distanciarse de ellos al enterarse de lo que habían hecho. Mi madre me llamó varias veces para exigir que dejara de difamar a la familia, pero no le respondí. Sabía que lo único que le preocupaba era su reputación, no el daño que me habían causado. Mientras tanto, mi vida con mi tía había dado un giro positivo. Estaba trabajando más horas y había conseguido una pequeña beca que cubría una parte de mi matrícula. Mi tía me apoyaba en todo, incluso ayudándome con los gastos de transporte y dándome un lugar tranquilo para concentrarme en mis estudios. Por primera vez en años, sentí que tenía un futuro en mis manos, libre de la carga de mi familia. Semanas después, me enteré de que mis padres habían tenido que vender algunas pertenencias para pagar las deudas. Mi hermana, incapaz de soportar el cambio de dinámicas, estaba considerando mudarse con una amiga porque la situación en casa se había vuelto insoportable. Aunque parte de mí sentía cierta satisfacción al saber que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, también entendí que ya no era mi problema. La lección final había sido impartida. No podían continuar tratando a las personas como recursos descartables sin enfrentar las consecuencias. Ahora, mientras sigo avanzando en mi vida, tengo claro que su manipulación y abuso ya no tendrán cabida en ella. Aunque fue un camino difícil, mi decisión de salir de esa casa y tomar el control de mi destino fue lo mejor que pude haber hecho.